Bueno, yo no sé si sabéis que Odiseo, en su regreso a Ítaca, tuvo un problema que le llegaron en contra los vientos de ira. Y decía, porque claro, el viento no le favorecía. Y para hablar de vientos de ira, aunque creo que no son los de Odiseo, tenemos a doña Maite Madalena, que es la escritora que acaba de sacar su última novela, Vientos de ira. Doña Maite, bienvenida a Cosa Digital. Buenos días. Hola, buenas tardes, buenos días. Eh, Estamos aquí, estoy aquí encantada de estar con vosotros y de hablar de estos vientos de ira que no son los de Odiseo, pero que tienen bastante de ira como ellos. Sí, porque Vientos de ira es una novela donde, bueno, es una historia básicamente sí, bueno, lo típico, historias de mujeres, de riesgos, de la guerra civil, de la posguerra, de una protagonista que tiene una vida, que luego hablaremos el origen de la historia de la protagonista, pero resúmenos qué es Vientos de ira, Maite. Pues Vientos de ira es una historia de posguerra donde hay tres decisiones importantes que van a marcar tres vidas. Tenemos el caso de una pareja que decide tomar la decisión del exilio hacia Francia. Tenemos otra mujer que, esperando a su marido, decide quedarse en los primeros años de la posguerra en Madrid. Y una tercera historia de una niña que se siente muy abandonada, que está con sus abuelos en un pueblo. Entonces, esas tres partes son las que van a confluir al final de estos vientos de ira, que son esos momentos durísimos de esa guerra subliminal, de esa guerra que fue otra guerra, que es la posguerra española. Sí, porque siempre se ha dicho que la guerra civil, hay gente que dice, no, la guerra civil empezó en el 36 y acabó en el 39. No, la guerra civil empezó antes del 36 y acabó más tarde del 39, que pasaron muchísimas cosas en todos los lados de España. De alguna forma, ¿cómo te has inspirado o te has inspirado en personajes reales para contar esta historia? Sí, hay mucha. A ver, yo siempre digo que mi novela tiene como tres patas. Tiene una primera pata en la que se sustenta, que es la pata de los recuerdos de mi familia, fundamentalmente de mi madre, de mi padre. Una segunda pata que es algo que fue un descubrimiento y es estuve hablando con muchísimas personas, recogiendo muchísimos testimonios, fundamentalmente de mujeres que vivieron en aquella época y luego pues una contextualización histórica. Lo más difícil fue ensamblar esas tres partes, porque a veces los recuerdos es muy complicado meterlos en un contexto histórico muy específico. Yo siempre pongo el caso de que mi padre, que es Jesusín, ese niño que camina hacia el exilio, donde empieza la novela, mi padre realmente cruzó los Pirineos andando, ¿no? En pos de su familia, y resulta que él recuerda que entró en un campo de concentración con su padre, con su madre y con sus dos hermanos. Cuando tú empiezas a informarte y a documentarte sobre los campos de concentración en Francia, prácticamente todos separaban a los hombres de las mujeres. Entonces fue muy arduo encontrar que efectivamente en los primeros momentos, cuando los franceses no sabían qué hacer con esa oleada de refugiados que les llegaban, lo que hizo fue meter en una playa, cerrarla con una valla y meter ahí a hombres, mujeres, niños y de todo. Ese debía ser el recuerdo de mi padre. Sí, porque el trato de que dieron los franceses a los españoles que huían, a pesar de que en principio Francia había apoyado un poco a la República, quizás no fue el mejor, ¿no? Ahora estamos hablando del trato que se le da a los inmigrantes ilegales, pero en aquel momento eran inmigrantes que en ese caso sí que huían de la guerra y huían de la represión. Sí, pero bueno, de hecho la frontera hubo un momento en que estuvo incluso cerrada para que no pasaran. Fue un poco por presiones internacionales por lo que se abrió la frontera y efectivamente las personas que habían tomado la decisión de cruzar a Francia iban huyendo de la guerra, huyendo de la represión, huyendo del miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegaron allí lo que se encontraron es que nada de lo que se había firmado en las cuestiones internacionales, etcétera, etcétera, nada de eso se cumplía. Al final los metieron en campos de concentración en donde los maltrataban, donde murieron muchísimos bueno, de enfermedades, de casi hambre, ¿no? En las playas faltaba agua, la daban el agua con cuentagotas, había niños y adultos que se tiraban a beber agua desesperados del mar y eso les traía más enfermedades. O sea,
fue un trato bastante desagradable, bastante malo, bastante injusto, que no es nada diferente porque al final los refugiados no los quiere nadie, porque son gente que no tiene dinero, no tiene recursos y que no va a llevar bienes materiales a ningún sitio. Sí, Entonces, lo hemos aprendido. Sí, pero curiosamente tú fíjate que al final muchos de los españoles que huían pensaban que iban a ser mucho mejor recibidos. También es cierto que cuando hay una avalancha de personas, pues bueno, la verdad que todas las guerras tienen estos problemas, ¿no? De que los que más sufren son los civiles, la gente de a pie, ¿no? Porque normalmente los dirigentes se van en avión, los dirigentes de la República se fueron casi todos volando en avión, menos algunos que se quedaron aquí y desgraciadamente la mayoría que se quedaron fueron fusilados. Pero la gente, los espabilados se fueron corriendo y eso muchos decían, no nos rendiremos nunca, y cogieron el avión y se fueron, evidentemente, porque quizás es que al final las guerras las pierden los pobres. O sea, esto es siempre igual. O sea, esto no tiene ningún misterio. O sea, al final mi libro es una novela que quiere hablar de la gente de andar por casa. Yo no me he metido para nada en cuestiones ni políticas, ni cuestiones. O sea, yo empecé a hablar de mujeres y de hombres que tuvieron que resistir, sobrevivir y hacerse fuertes ante unas situaciones y unas circunstancias que ellos en el 80 al 90% de los casos no habían provocado. Sí, porque fíjate, el otro día a mí me llamó mucho la atención un amigo que colgó en redes sociales, era una foto de julio del 36, donde la gente tomaba un café tranquilamente en un bar de la época y básicamente él decía, nadie podía imaginar que días más tarde pues íbamos a tener lo que tuvimos en España, que desgraciadamente fue un caso. Una cosa que te quería yo preguntar, porque me llama mucho la atención, yo en principio os recomiendo el libro porque está muy bien escrito, porque doña Maite escribe muy bien, que es una de las cosas que Gracias. creo que es importante decir. Pero doña Maite había escrito antes un libro que se llama Zapatos de lluvia. Y también Paola, que es la protagonista de Zapatos de lluvia, que empieza un poco antes, es también una de las protagonistas de Vientos de ira. ¿Es una continuación Vientos de ira? ¿Vientos de ira es una novela independiente? ¿Se pueden leer en cualquier orden? Cuéntanos un poco cómo se articularía esta lectura de tus libros. A ver, lo primero, apea a mí, el doña Maite a secas. Bueno, aquí llamamos a todas las doñas que sean amigos de toda la vida, ¿eh? Ah, vale. Entonces me quedo con ello. Mira, Vientos de ira es una novela que se puede leer individualmente, se puede leer sin necesidad de haber leído nada anterior. Pero sí que es verdad que mientras que en mi primera novela, que es Zapatos de lluvia, la historia de Paola es la historia central, es la protagonista indiscutible de toda la obra, en Vientos de ira lo que hacemos lo que he hecho ha sido terminar esa historia esa historia que quedó como, que tampoco quiero desvelar nada, en un determinado momento de la vida de Paola, ¿no? Entonces sí que es verdad que uno de los personajes principales también de Vientos de ira es el caso de Paola. Sí que es cierto también que yo siempre cuando me preguntaban, yo decía, no sé qué decirte, pues quizás empieza por Zapatos y luego ya sigue con Vientos de ira y demás. ¿Qué pasa? Que me he encontrado con gente que leyó Vientos de ira y me ha dicho, me ha encantado reconciliarme con los orígenes de Paola. Entonces yo ya no sé muy bien qué decir, yo no aconsejo nada a nadie. Lo que sí que es cierto es que tú puedes leer Vientos de ira tranquilamente, tiene inicio y tiene final. Por lo tanto, no vas a decir, ¿aquí qué ha pasado? Y si hay alguna cosa que no se entendía, pues ya he escrito yo para que se entienda. De tal manera que, bueno, pues se puede leer independientemente sin necesidad de leer Zapatos de lluvia. Ahora, si se quiere leer el universo completo, pues se pueden leer los dos. O sea, porque a lo mejor en el fondo mucha gente puede entender que Zapatos de lluvia es como una precuela, ¿no? Tú has leído, porque eso pasa muchas veces en el cine. Cuenta la historia de una película de una persona de 40 años y después la segunda parte, la de 50, y después dicen, oye, se nos ha acabado, pues vamos a empezar contando la historia cuando tenía 20 años, ¿no? Tiene un poquitín. Yo te voy a contar lo que pasó. Yo empecé a escribir Zapatos de lluvia porque yo quería reconciliarme con la figura de mi abuela, a quien había conocido malamente y era una señora bastante extraña y bastante, pues mujeres de la época, un poco cariñosas, etcétera, etcétera. Entonces ya empecé, ya me lié y bueno, pues en esa historia ya conté un poco muy ficcionado, con los pocos datos que yo fui encontrando, compuse esa novela de Zapatos de lluvia, donde en un determinado momento también aparecía como homenaje a mi madre. ¿Qué pasa? Que mi padre era una persona súper dicharachera y contaba todo lo que le había pasado, porque además lo de mi padre fue un periplo. Y
Y en un determinado momento me quedé pensando y dije, no es justo. No es justo que haya precisamente una mujer con la que yo no me llevaba especialmente bien haya hecho una novela y de todos estos periplos de mi padre y su madre y demás no haya ficcionado nada. Entonces me puse muy decidida y entonces dije, bueno, pues ya termino a Paola también. Entonces por eso se compuso así la novela. Vamos a tener, no sé si en corto o medio plazo, una última tercera parte de la historia o aquí se acabó con los Aquí vientos de la ira, ya se han enfadado todo el mundo, Los los vientos de vientos. la ira ya terminó definitivamente. Estoy de Manuela, o sea, estoy de Paola, de Manuelín, de Sonsoles, de Pablo, estoy de todos ya harta. Ya ¿Cómo, cómo una pregunta que solemos hacer a los escritores de Maite es un poco, es decir, cuando tú escribes, porque claro, en este caso quizás sea diferente porque mucha parte es de cosas que te han contado que tiene que tener más o menos un inicio y un final, más o menos como te lo han contado, ¿no? sí. Pero tú cuando empiezas a cuando empiezas a escribir un libro, ¿sabes la evolución de los personajes hasta dónde van a llegar? Es decir, ¿sabes de alguna forma el epílogo de la historia cuando empiezas a escribirlo? ¿O muchas veces los personajes cambian en función de las cosas que vas escribiendo sobre ellos? En mi caso, que además soy una escritora bastante caótica, cambian totalmente. Yo nunca sé, o sea, yo si un día escribiera una novela que tuviera que ver con la novela negra, si alguien me dijera, uy, se te veía, ¿quién va a ser el asesino? Le diría, no, es imposible que tú lo hayas visto a no ser que tenga rayos X, porque nunca, jamás sé cómo va a terminar una novela, nunca. O sea que tú en principio empiezas a contar, básicamente sabes los personajes, porque claro, yo he visto, hay escritores que básicamente lo que te dicen, ¿no? Yo sé, me defino el orden de los 15 capítulos, sé que va, cómo empieza cada capítulo, cómo va a acabar, y ya más, yo creo que hay más o menos, a lo mejor son un poco más menos artesanales, ¿no? Más casi industriales, ¿no? Que también hay mucha novela en ese sentido, ¿no? Que No la sé, gente... perdón, Sí, sí, sí. lo que digo que yo, la estructura no va conmigo. O sea, la estructura, yo soy caótica, no puedo escribir. Yo de verdad que admiro profundamente a los escritores que dicen, no, yo me levanto a las 8 y escribo hasta las 2. No, no, o sea, miro a la gente que dice, no, yo tengo una pizarra donde en esa pizarra voy colocando, tengo ya todo pensado, cómo va a pasar y me pongo a escribir. Tampoco. O sea, yo soy escritora de vomitera. ¿Cómo Yo lo hace? ¿Cómo lo hace usted? Pues mira, yo me siento delante del ordenador. Ahí te estoy llamando de tú a ti. Es que ya, Llámame tú también, sí, da igual. Sí, somos bueno, aquí, bueno, somos ya casi familia o ya. de usted. Bueno, el caso es que yo me siento delante del ordenador y me pongo a escribir. Y entonces en ese momento vomito todo lo que está en mi mano. Cuando me canso, cierro el ordenador, me voy y al día siguiente releo lo que he escrito. Puedo borrarlo todo porque digo, esto no vale para nada. Puedo decir, bueno, pues hay cosas que valen y entonces rehago y demás, y las menos, pues digo, oye, pues mira qué bien me salió ayer, y entonces continúo escribiendo. Y así es como voy escribiendo. Cuando he terminado ya, como yo digo, de lanzar todo, lo paso a papel, lo saco en papel, cojo rotuladores y empiezo ahí a esto sí, esto no, esto es una tontería, esto no tiene sentido, esto queda muy bien, no me gusta por dónde va este personaje. Porque al final los personajes, yo siempre lo digo, parece una tontería, pero los personajes yo no sé por qué cuando me pongo a escribir parece que van por su propia cuenta de riesgo. Es que eso es como tiene que ser. Muchas veces yo digo, pero bueno, a ver, si yo había pensado que iba a pasar esto, ¿por qué estoy escribiendo esto otro? Pero no puedo evitarlo. Y tienes, o te ha pasado mucho lo de la página en blanco, eso de no saber escribir ni una línea alguna vez, o más o menos sí que eres capaz de Nunca. escribir aunque sea. Tú No. llegas ahí y escribes lo que sea, y dices pam, pam, Sí, pam, pam, sí, y después puede ser que lo borres todo. efectivamente. Que digas, Yo "Buf, vaya". ponerme, pero además que hay otra cosa, y es que yo si no tengo ganas de escribir, no me siento. Porque sé que voy a estar mirando las flores. Entonces, yo escribo cuando tengo ganas de escribir. Por eso escribo en soledad, porque un día escribo a las 3 de la tarde y otro día a las 3 de la madrugada. Entonces, no tengo control ninguno. Es cuando digo, ay, quiero escribir. O sea, yo, por ejemplo, ahora termino Vientos de Ira y está sobresaturada y no sé qué, no sé cuántos, y no tienes nada de ganas de escribir. De repente un día voy caminando y digo, tengo que escribir. Para mí es una necesidad. Necesito escribir. Entonces yo escribo y escribo y escribo y mi ordenador está lleno de cosas. Que luego valgan, que se publiquen, que no, eso ya es otra cosa. Pero yo escribo y escribo y escribo. De hecho, tanto Vientos de Ira como Zapatos de Lluvia estaban escritos con antelación. O sea, no es que haya escrito en un año 600 páginas, es que ya estaba escrito el bruto. Lo que yo meto en el ordenador, que digo, bueno, ya está. Ya he escrito mi historia, me he quedado a gusto, pues ala, a dormir el sueño de los justos.
Y después ya la labor más o menos complicada de editorial, publicación, Luego ya una vez revisión. que eso te lo admite la editorial, pues entonces empieza lo que es el trabajo arduo de correcciones, de mirar todas las cosas, de que no se solapen hechos, que no haya paja, en fin, todas esas cosas. Sí que es donde se nota, y en este caso yo creo que está muy bien editado. La portada es muy chula, la del libro. Preciosa. A mí me ha gustado mucho. Es decir, son de las típicas portadas que te animan a comprar el libro cuando lo ves en la Sí. librería. Yo creo que hay que felicitar también un poquitín al trabajo. Sí, Pues doña Maite, muchísimas gracias. Les deseamos mucha suerte con la promoción de su novela y a ver si tenemos más historias de Paola, porque a veces siempre yo de alguna forma, antes, después, en algún momento, creo que es diferente. Así que, doña Maite, yo nunca gracias. digo nunca jamás, ¿eh? Nunca digo nunca jamás. Yo digo que de momento no. Y nada, que a la gente, pues eso, que a quien le guste, pues que por favor que me recomiende, que los noveles somos como somos. Sí, no, aparte es muy importante, es decir, es muy difícil abrirse camino, muy difícil, y se habla muchas veces de que hay muchísimos libros que no se acaban de vender. Yo por lo menos me permito recomendároslo y vamos a ver qué se va a ver y ya te haces una de bestseller de esas que ya ni nos saludan por la calle. ¿Quiénes son estos? Doña Maite, muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes por seguirnos aquí en el Corsario Digital de martes a viernes. Y ya les dejamos aquí con las noticias de Es Radio Alicante, simplemente deseándoles feliz fin de semana, que sean buenos y Dios mediante el martes que viene nos vemos. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.